¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Atentamente, el Andrés del futuro. De verdad que ayer intenté hacer la intro hasta en 2 sitios diferentes en el Retiro, pero era complicado porque la gente me interrumpía. Carbonara de puta madre. ¿Qué? Es que estoy grabando un documental. Sí, de patos y... Sí, continuemos. Pues eso, puesto que no encontramos ningún pato, seguimos paseando, aprovechando el día para movilizar un poco el cuerpo, y también nos pasamos por la feria del libro y aproveché para comprar el siguiente. Nos hemos venido para la feria del libro. Me he comprado el de la Cenicienta y este, que me lo han recomendado bastante. Libros de la Y tras literatura eso, española. solo quería llegar a casa para prepararme la carbonara, que vais a ver a Bueno, amigos, continuación. vamos allá con la carbonara. Tengo mucha hambre y me gusta mucho la carbonara, así que vamos a prepararla. Me voy a meter alrededor de 200 gramos en seco de pasta, ¿vale? Para cargar para mañana, que va a ser necesario. Vamos a ello. Y 2 paquetones de queso. Vale, y ahora el paso más complejo, separar la yema de los huevos. Esto me lo enseñó mi abuelo. Se lo hacía en la mili. Qué arte tengo, macho. Y así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poquilla. Y la vamos aisando aquí. Le remueves, papá. Nada, amigos, 2 buenos platos. Este es el mío, la verdad. Vamos a ponernos hasta el culo de pasta. Y mañana nos vemos. No ha cambiado el orden de esto. Naranja y me la como. Uno para hoy y otro para mañana. Nada como así. Llevaba tiempo, la verdad, que sin meter de aproximación 2.50. Siempre saltaba de 2.20 a 2.70, pero la semana pasada lo metí así. La verdad que tuve bastantes buenas sensaciones. Y pues nada, toca repetirlo. $3.50. Make the ground shake. Pues bueno, amigos, tirada importante hecha, 3.50. Bien, la verdad que contento. Es más que el año pasado, pero quizá un pelín peor en cuanto a sensaciones. Es cierto que en esta tirada llega un poquito nervioso, y puede que me haya eso jodido un poco a la hora del despegue. He tirado demasiado fuerte al principio, lo que me ha descolocado un poco, y bueno, se me ha liado un poco el bloqueo. Pero de todas formas, 3.50, bastante bien. Y ahora queda una semana entera de tapering y la competición. O sea, estamos a miércoles, ¿qué día es hoy? 7. Miércoles 7. Estamos a miércoles 7 y la competición es el domingo 18, o sea, quedan más de 10 días, por lo cual hay tiempo para recuperarse y llegar de puta madre, amigos. Así que nada, me quedan ahora 2 backups y el resto le entreno. Vamos a por ello.
Qué terrible tú, cómo pierdo el foco. Me pesaba en esta serie muchísimo más el lado izquierdo, no entiendo por qué. Creo que he cogido asimétrica la barra, pero bueno, es lo que hay, amigos. Vale, amigos, pues nada, después del peso muerto me toca banca, tengo que hacer una triple a 3 repeticiones. La semana pasada hice 140, chocándome con el rack, a ver si tengo más suerte y no la lío con lo mismo. Voy a tirar 142, así que nada, vamos a por ello. Bien, amigos, bien, me queda una única serie de banca. He tirado de tops el 142,5 por 3, lo que habéis visto, y tengo de back-off 5 series a 3 repeticiones con 135, lo estoy haciendo hoy. La verdad que creo que es PR, porque nunca he hecho tantas back-offs con este peso. La verdad que de puta madre. Vais a ver ahora la última serie. Tened en cuenta que es la sexta de banca que hago después de tirar 350 de muerto, que me deja completamente frito. La verdad que estoy muy contento con cómo va la banca y también con cómo la estoy afrontando, porque nunca había tenido tantas ganas de hacer banca. Así que nada, os dejo la serie y a continuación la joyita. Os presento a mi nuevo entrenador. Increíble esto. Sincronizado. Habla así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la parte un poco más seria del vídeo. Algo que quería contar desde hace bastante tiempo, porque ya son unas cuantas semanas las que llevamos trabajando juntos. Él es mi nuevo entrenador. ¿Qué tal, tío? El grandísimo Rebel Diego. ¿Qué tal, tío? Encantado, joder. Joder, qué mola. Comento un poco cuando empezamos y me molaría hacer como un pequeño comentario de cómo fue mejor un poco el primer bloque, cómo hemos programado y tal. Un poco la estructura y eso, enfocar el peso muerto y cómo hemos planificado esto y tal. Vale, empezamos como un par de semanas antes del Nacional, me parece. Y sí, yo creo que sí, vamos. Sí, vale. Y al final, bueno, porque decimos no ir al Nacional, que realmente no merece la pena, ya que al final, bueno, Andrés lleva bastante tiempo con molestias, al final no termina de ser ahora mismo una lesión súper localizada, pero sí que al final molestias, incomodidad, y eso al final hace que pues estas primeras semanas de entrenamiento, llevamos un bloque y medio, este va a ser como el final del segundo bloque, que va a acabar con el AMBIT. Entonces, bueno, el primer bloque fue un poco rodar, etcétera, ver un poquito qué es capaz de tolerar y sobre todo qué es lo que al final te hace sentir seguro. Y bueno, o sea, es cuestión de simplemente, o sea, lo que hemos hecho ha sido ir adaptando un poquito el entrenamiento. No hemos buscado realmente empujar de más, sino buscar un esquema que realmente sea pues, cómodo para ti a nivel de adherencia, que al final la fatiga regular bien la fatiga entre días y que seamos capaces de llegar recuperados a los días que nos importan, en este caso, por ejemplo, la sentalla primaria, principal y al peso muerto principal. Eso es. Y bueno, pues por ejemplo, al final vimos que era interesante como juntar, o sea, dentro del propio microciclo, dejar las sesiones primarias al principio de la semana y luego a final de semana el resto de sesiones un poquito más secundarias, porque al final toda la fatiga que generabas pues la ibas como arrastrando al resto de la semana. Que de hecho el esquema inicial que planteamos fue la sentadilla primaria al final de Eso es, de a ver, semana. el primer bloque lo planteamos de forma que teníamos al principio de la semana una single sentadilla. Eso es. Sí, que era planteamos por ejemplo con la sentadilla que al final era un poco el movimiento que más incomodidad o sea, al final que te sentías un poquito menos seguro. Metimos un poquito de trabajo en rampa, que al final Eso es. lo planteamos sobre todo para ir cogiendo confianza a medida que vas haciendo series. Y también metimos un poquito de trabajo de pausa, que al final te hiciesen pasar más tiempo abajo. Y realmente no empezamos con la intención de no empujarlo mucho, o sea, simplemente con RPs un poquito más bajos, pero al final viendo que siempre a ese día llegaba bien porque estaba planificado para el principio de la semana, que estaba pensado para ser día secundario, pero veíamos que había mucha diferencia entre cómo se sentía un día y otro, pues al final decimos que es el día que al principio era el día secundario, convertirlo en el día primario, bajar un poquito más la intensidad ahí y luego en la otra sesión bajar un poquito menos el estrés. Bajar un poquito más el estrés y al final la verdad que se ha desarrollado bastante bien, el primer bloque fue bastante bien. Al final ese primer bloque fue lo que acabamos de contar de cara a la sentadilla. El peso muerto, la estrategia era hacer una single con pausa pesada, Sí. que bueno, al final quizá no acabe con las mejores sensaciones del mundo porque puede ser también que nos pusimos unas metas un poco altas. O sea, También al final porque yo creo que estabas, lo que hablamos de poco, estabas inconscientemente cambiando la técnica
Eso es. Al final, te lo comenté, lo del stance y tal, entonces como que tú tampoco te sentías muy seguro para abrirlo, entonces sí que al final inconscientemente por el tema de pues, ese miedo quizá a poder hacerte daño, lo acabas cerrando un poquito más, pero bueno, o sea, hemos visto que al final has sido capaz de abrirlo progresivamente, te has ido sintiendo mejor y yo creo que se ha trasladado en kilos. Creo que nos estamos enrollando demasiado. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, ese sería un poco el resumen del primer bloque. Teníamos sentadilla con pausa, lo que hemos comentado, que estaba planificada para ser la sentadilla secundaria, que al final la acabamos traspasando a sentadilla primaria, porque la teníamos al principio de la semana. ¿Y qué pasaba? Que al principio de la semana estaba de puta madre, pero a medida que iba terminando la semana, llegaba el peso muerto a mitad de semana, me dejaba reventado, y al final de la semana, pues eso, llegaba completamente KO y hicimos el cambio. Y para este segundo bloque, el de encarando ya la competición, hicimos un planteamiento ya single de peso muerto sin pausa, normal. Bueno, al final lo que se busca es maxear en peso muerto, pues buscando la máxima especificidad en ese sentido, palabra que le gusta mucho a Sí, bueno, ya no Diego. especificidad, sino al final encontramos un esquema que, como digo, pues era sostenible, que al final el resultado que estaba teniendo era bastante positivo, entonces simplemente hacerlo un poquito más, sí, específico, o sea, ya no específico, pero bueno, llevarlo un poquito más a tema condición, prestar un poquito más de atención al manejo de la fatiga y ya está, o sea, no ha sido cambiar nada por el estilo, ni hacer como un picking tradicional, o sea, Eso es. ha sido simplemente coger lo que ha funcionado, lo poco que hemos visto, o sea, que nos ha dado tiempo para ver si funcionaba y tratar de replicarlo y es ahora cuando está dando los Eso resultados. es. O sea, las primeras semanas, yo creo, ya lo comenté aquí por YouTube, el primer bloque no acabé con muy buenas sensaciones, puesto que eso, lo que hemos comentado, estaba con muchos cambios técnicos día a día, o sea, no me terminaba de encontrar, y no fue literalmente hasta la semana pasada que abrí un poco más el stance y dije, hostia, realmente creo que acabo de encontrar la forma más eficiente que puedo hacer peso muerto, y se vio reflejado también en los kilos, porque pasamos de la segunda semana de este bloque de hacer 3.17 a meter en la tercera 3.40, o sea, y muy bien técnicamente. Y bueno, hoy mismo he tirado los 3.50 que habéis visto, y qué decir al respecto. Sí, bastante bien, la verdad. O sea, sí que al final está claro que o sea, sobre todo viendo un poco los saltos que hemos ido pegando, por ejemplo, en el bloque anterior, a nivel porcentual ha sido un salto más grande de lo que íbamos haciendo. O sea, Cierto, eso es. A 3.40, o sea, al final son más de 20 kilos de salto. Cierto, cierto. Entonces, sí que al final era esperable que la fatiga a la que llegas esta semana fuese alta, en cierto modo. O sea, al final tuviese un poquito de fatiga alto por ese incremento porcentual tan grande Eso es. de la semana 2 a 3. Pero realmente es algo lo que notamos, hemos hecho el 50 con una fatiga bastante alta y bueno, ahora realmente lo que nos queda es, o sea, ya hemos terminado lo que es la preparación, por así decirlo, ahora es simplemente descansar hasta la 1000, que bueno, estamos todavía... Quedan 11 días, ¿no? Eso es, estamos... Bueno, vamos a hablar de un taper. Sí, o sea, al final simplemente Sí, al modo final, descarga. por cómo lo hemos hecho, que al final veníamos trabajando frecuencia 1 de peso muerto. Eso es. No lo hemos comentado, en el primer bloque metimos frecuencia 2, pero bueno, las últimas semanas llegaba completamente reventado, lo que os digo, a final de semana llegaba KO y acabamos por quitarlo, optamos por una frecuencia 1 y es lo que mejor me está viniendo sin ningún tipo de duda. También porque llevo mucho tiempo arrastrando molestias en la cadera y tal, que me incrementaban la sentadilla, el hacer sentadilla me incrementaba las molestias, y al final eso, el quitar tanto la sentadilla como ahora al final del bloque, como bajar a frecuencia 1 de muerto, me ha dado la vida literalmente. Sí, al final lo que hemos hecho al final de este bloque ha sido priorizar menos la sentadilla. Sí, al final. Hasta el punto de que No tenía al mucho final sentido. no tenga interferencia realmente y sobre todo primar el peso muerto, que es lo que nos interesa. Eso ¿verdad? es lo que nos interesa realmente. O sea, que ya está, realmente pues manejar un poco como digo, la fatiga de estos últimos días, de este final de semana y ya la semana que viene, que haremos un par de ajustes, pero más allá de eso no haremos evolución. Eso es. Y yo creo que bueno, llevo bastante bien. O sea, las sensaciones son muy buenas. Sobre todo quería llegar con eso, priorizar con llegar con buenas sensaciones, sobre todo también técnicas, el encontrarme de nuevo, porque de veras que llevaba semanas notándome muy extraño. Pero vaya, o sea, en cuanto a eso estoy muy satisfecho. Y nada, queda descansar y literalmente en 11 días competir allí en Barcelona. Así que nada, por allí nos veremos. Sí, ahí estaremos viendo a ver cómo empieza. Pues eso sería todo. Aquí un poquito el resumen de lo que han sido estos 2 bloques que llevo con Diego. Ya son más que llevaremos. 9 semanas, ¿no? 9 semanas o algo así, la verdad que tiempecito suficiente ya para... Sí, hicimos el primer bloque 5 semanas, esta es la cuarta. Sí, la sí, cuarta, 5 semanas. eso es. Sí, sí. Sí, sí, clavado. Pues nada, amigos, aquí dejo el vídeo, espero que os haya molado, dadle like a esas cosas. Suscribiros. Y suscribiros. y este Diego, joder, mi nuevo entrenador. Nos vemos en Barcelona. Madre mía, amigos, un momento que el vídeo no acaba todavía. Quiero hacer mención a Jordi antes de nada, ¿vale? No ha pasado nada, no hay ningún tipo de mal rollo. Esto fue una decisión meditada entre ambos. Ambos hablamos y bueno, optamos. Yo les puse mi situación y optamos porque quizá lo mejor era buscar un entrenador
con el que pudiese tener un trato más personal en cuanto a poder verle físicamente y compartir con él sesiones y tal, porque bueno, si no yo me disperso un poco. Pero vamos, han sido más de 3 años y medio trabajando con Jordi, la verdad que le debo todo a él, o sea, estoy más que agradecido. Creo que pocos entrenadores han podido llevar un atleta al nivel que me ha llevado Jordi, o sea, de verdad. Empecé con Jordi con 180 de sentadilla, hemos sacado 290, empecé con 110 de banca, hemos tirado 165 y empecé con 250 de muertos tirado con la barra flexible. Y hemos hecho con la barra flexible 375 kilos y con la barra dura 340 en competición. O sea, ahora vas y lo cascas. De verdad, he aprendido mucho con él y ha sido una etapa estupenda. Pero bueno, creo que me venía bien el cambio porque soy una persona que quizá necesita tener, me he dado cuenta, algo más cerca al entrenador. Y no es más que eso, de verdad. O sea, es una grandísima persona y le estoy totalmente agradecido por todo esto. Y dicho esto, son las 4 de la mañana, estoy editando el vídeo y me piro a sobar ya, colega. Chao, chao, chao. Pero no vas a hacer como un revelado o algo, en plan, este es mi entrenador y de repente... Vale, si quieres aparece ahora. Sí. Hago si una presentación, digo, va. Nada, porque va a ser muy raro tú, como el sentarme y todo. Da igual, bro, pues ya está. Casi. Vale. Esto, déjalo. Creo que hablamos así. Sí. Sí. Pero tío, es súper cutre, en plan... Da igual. Mandármelo. En plan, río... Tal, no sé qué, empiezo con Diego.